Este es el sueño. Para muchos jóvenes japoneses, esto es un sueño físico. También se enfoca mucho en algo que se considera fundamental. Imagínate esto, un muchacho de 16 años en Venezuela, República Dominicana o Japón firmando su primer contrato. Pudieron haber sido $20,000, pudieron haber sido $50,000, pudieron haber sido $500,000. Pero 10 años después, el mismo jugador termina firmando un contrato de más de $300 millones en las grandes ligas de Norteamérica. El béisbol no solamente es un deporte, el béisbol es una industria la cual mueve más de $10,000 millones al año. Y detrás de cada home run hay algo que nadie o casi nadie ve. Academias, scouts, contratos, inversiones y un sistema gigantesco de buscadores de talento a nivel mundial. Así que hoy quiero hablar del béisbol como negocio. Swing abanico, alimenta a tu familia con el paquete Princesa, el preferido en tu mesa, no te ponche. Hey. Ayer vimos un partido muy interesante entre Venezuela y Japón. Vimos un enfrentamiento que representan dos escuelas completamente distintas en el mundo del béisbol a nivel mundial. Japón es conocido por tener un estilo extremadamente disciplinado. Contacto constante, picheo con precisión y corrido de bases muy inteligente, mientras que Venezuela representa el estilo caribeño, un poder ofensivo, jugadores muy creativos y swings agresivos. Primero de home, Chris Segal, matazo sólido, jardín derecho con todo, esa bola se fue, sin despedirse, Ronald Acuña Jr. solamente. Así que desde las primeras entradas se percibió ese contraste. Japón jugó un béisbol muy estructurado, buscando fabricar carreras poco a poco. En cambio, Venezuela intentó cambiar el juego con batazos largos y muchísima presión ofensiva. Hubo varios momentos donde el picheo fue determinante, ¿no? Especialmente cuando Venezuela tuvo corredores en base y Japón logró salir de situaciones complicadas con lanzamientos muy bien colocados. Este tipo de enfrentamientos suelen ser muy fascinantes. ¿Por qué? Porque es el choque de dos filosofías distintas en el mundo del béisbol. Pero lo más interesante es que ambos sistemas están produciendo jugadores que llegan a un mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Las grandes ligas. Había mostrado su poder en la práctica de bateo, que parecía un derbi de cuadrangulares. Los fanáticos se dieron cita desde temprano, precisamente porque querían ver la práctica de Shohei Ohtani y les dejó muchos regalitos en las gradas. Hablemos algo que da mucha curiosidad. ¿Por qué Japón produce jugadores tan disciplinados? Cuando vemos jugar a Japón, muchas personas se preguntan esto: ¿por qué los jugadores parecen tan precisos? La respuesta es el sistema de formación de los jugadores. En Japón, el béisbol es casi una institución cultural. Muchos jugadores entrenan desde muy jóvenes, pero el verdadero salto son las escuelas secundarias. Los entrenamientos suelen durar de 6 a 8 horas al día. Los equipos repiten las jugadas cientos de veces. Defensas, toques de bolas, corridas de base, lanzamientos e incluso existe un torneo llamado el Koshien. Es un campeonato de béisbol en la secundaria. Para muchos jóvenes japoneses, esto es un sueño. Jugar en ese torneo es uno de los mayores sueños deportivos. Pero el entrenamiento japonés no solamente busca talento físico, también se enfoca mucho en algo que se considera fundamental. ¿Cuál es? El entrenamiento de la mentalidad. Suele ser mucha disciplina, respeto al equipo y mucho sacrificio personal. Por eso muchos scouts dicen que los jugadores japoneses tienen algo que suele ser muy valioso. Para dar un ejemplo clave de este fenómeno, hablemos del fenómeno más grande que tiene ahora Japón. Su nombre es Shohei Ohtani. Espero la pronunciación sea la correcta, pero él es un vivo ejemplo o un ejemplo perfecto de ese sistema. Ohtani logró algo que parecía imposible en el béisbol moderno. ¿Qué es? Que es un pitcher de élite. Segundo, que es un bateador de poder. Algo que no se veía desde los tiempos de Baby Ruth, que fue hace casi un siglo.
pichando bullpen, sesiones de bullpen y se ve muy bien. Una bola, 2 strikes, fuera. Se poncha Ohtani con el quarter. Tremendo out. Y por eso él firmó uno de los contratos más grandes de la historia, $700 millones. Ese contrato demuestra algo muy importante. El béisbol ya no es solo un juego, es una industria global. Y para no dejar esto a un lado, también hablemos sobre el talento latino. Si miramos al otro lado del mundo del béisbol, encontraremos algo muy impresionante. Países como Venezuela, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico producen una gran cantidad de jugadores profesionales. Ahora, la pregunta de esto es ¿por qué? Y suele ser porque en muchos lugares el béisbol representa algo más que un deporte. Es una oportunidad económica real. Para muchos jóvenes el béisbol da la posibilidad de cambiar tu vida o la de toda tu familia. Por eso existen las famosas academias de béisbol, donde los jugadores entrenan esperando que algún día un scout de la MLB los firme. Pero muchas veces les toca una realidad muy dura. De cada 100 prospectos, tal vez uno solo llega a las grandes ligas. ¿Quiénes son los scouts o cómo funciona el sistema scouts? Pues los equipos de la MLB tienen redes enormes de scouts, buscando talento en todo el mundo. Ellos suelen analizar la velocidad del brazo, el poder del bate, el físico de los jugadores y sus proyecciones profundas. Muchos jugadores firman su primer contrato a los 16 años. Los bonos usualmente pueden variar. Algunos reciben $10,000, otros reciben $500,000 o otros suelen recibir hasta más de $1 millón. Pero ese dinero muchas veces se divide entre las academias, los entrenadores y los agentes. Así que hablemos del camino difícil, las ligas menores. Firmar un contrato no significa éxito. Después comienza el camino más difícil, las ligas menores. Muchos jugadores suelen pasar años viajando en autobús, jugando casi todos los días y ganando salarios muy bajos. Miles de jugadores intentan subir o saltar al siguiente nivel, pero solo unos pocos suelen lograrlo. Y cuando finalmente llegas a la MLB, ahí es donde aparece el dinero grande o el dinero real. ¿Cuáles son? Los contratos gigantes de la MLB. Hoy los contratos de las grandes ligas suelen ser contratos enormes. Por ejemplo, Shohei Ohtani, que su contrato es de $700 millones. Mike Trout, $425 millones. Mookie Betts, que su contrato es de $365 millones. Los equipos pagan estas cifras porque un jugador estrella genera muchísimo dinero. Ventas de camisetas, patrocinios, derechos de televisión, más fanáticos que van al estadio. Así que un solo jugador puede mover cientos de millones alrededor de un equipo. Y cabe destacar que esto no suele ser en solamente el béisbol, en todos los deportes. Así que no todo es claro, no todo es bonito. Hablemos del lado oscuro de este sistema. El béisbol también tiene un lado oscuro, aunque no lo crean. Muchos jugadores jóvenes firman contratos sin entender completamente qué están firmando. Algunos pierden dinero por varios factores. 1. Agentes abusivos. 2. Malas inversiones. 3. Falta de educación financiera. Incluso han habido jugadores que ganaron millones y terminaron en bancarrota. ¿Cómo sería un buen contrato para un jugador joven? Un buen contrato debería incluir ciertas cosas. Un agente con comisiones razonables que estén normalizadas entre un 3 a un 5%. Un abogado deportivo que revise todo. Una educación financiera para manejar tanto dinero. Cláusulas de protección en caso de lesiones. También que haya un control de derechos de imagen, porque esos derechos pueden valer millones en patrocinios. Ahora, ¿cómo suele ser un mal contrato? Un mal contrato ocurre cuando el agente toma más del 10% de comisión. No suele haber una asesoría legal y el jugador pierde los derechos de su imagen. Así que queda atado a un agente por muchísimos años. Eso puede costarle millones de dólares en su carrera. También podemos ver el béisbol como una inversión. Si lo analizamos fríamente, el béisbol suele funcionar como un modelo de inversión. Los equipos firman cientos de jugadores jóvenes
aunque saben que la mayoría no llegará a la MLB. Pero si uno se convierte en superestrellas, recuperan la inversión que hicieron con todos los que firmaron. 2 bolas, un strike. Batazo súper elevado, se lamenta Ohtani, es Chorió, pero no, Tobar se encarga del out. Número 27, Venezuela pasa a la semifinal a enfrentar a Italia, derrotando a Japón 8 carreras a 5. Japón, gracias por los recuerdos y las memorias, cae el campeón 2023. Así que, para cerrar este tema, cuando vemos un juego como Japón contra Venezuela, no solo estamos viendo un partido, estamos viendo el origen de una industria global. 2 sistemas diferentes, 2 culturas diferentes, pero ambos, ¿qué están haciendo? Produciendo un talento que termina en el mismo escenario siempre, las grandes ligas. Porque al final el béisbol es una pasión, pero también es una disciplina, inversiones y millones de dólares detrás de cada juego.